Hola, bienvenidos al curso básico de pintura, Pinta como Picasso. Soy Noel King y te voy a enseñar a pintar. Este curso está enfocado a mejorar tu técnica pictórica. Voy a ser tu profesor y te voy a enseñar cómo he realizado una réplica como esta, paso a paso. Vamos a hablar de materiales, de pinceles, qué tipos de pinceles hay, qué tipos de mediums hay, qué colores comprar, cómo mezclar los colores en una paleta, cómo encontrar un color concreto y muchas cosas más. Te voy a mostrar qué estrategia he seguido para realizar este cuadro capa por capa. Ya verás cómo te darás cuenta que los grandes pintores suelen simplificar las cosas y no se complican la vida. El objetivo de este curso es que puedas aplicar todo este conocimiento a tus cuadros, ya sean retratos, bodegones o paisajes. Lo importante es que aprendas a pensar como un pintor. De esta forma aumentará la calidad y el valor de tus pinturas y vas a disfrutar mucho más de la pintura al óleo. He elegido este cuadro de Pablo Picasso llamado Muchacho con pipa porque me parece un cuadro muy interesante del cual se pueden aprender muchas cosas. De entrada es un retrato muy emocional. Picasso muchas veces no era muy exigente técnicamente, pero tenía esa libertad que le permitía hacer cuadros muy emocionales. Creo que se pueden aprender muchas cosas, ya que, como veis, con pocos recursos se puede hacer una obra de arte. Podéis ver en pantalla todo el material que he usado. Os recomiendo que pintéis con una paleta limitada, con solo 10 colores. 2 rojos, 2 amarillos, 2 azules, 2 colores tierra, el blanco y el negro. Como os he dicho, Picasso utilizaba muy pocos recursos. En este caso yo he utilizado como medium la trementina. También he utilizado una paleta de vidrio que es mucho más cómoda para limpiar. Ahora ya estáis preparados para empezar el curso. En este primer episodio os voy a mostrar cómo realizar la primera capa del cuadro. Normalmente utilizo un pincel para hacer el primer esbozo. Para aquellos que no sepáis esbozar con el pincel, os voy a dejar varios ejemplos gratuitos en mi web y en YouTube para que podáis aprender a dibujar con pincel. El objetivo en la primera capa es realizar el cuadro de forma simplificada, sin detalles, con la pintura muy líquida para que seque rápido y con colores oscuros. Siempre dejo para el final los colores claros. Empiezo con colores oscuros y poco a poco, capa a capa, voy añadiendo los colores claros y los brillos. Os recomiendo que uséis solamente 3 pinceles. Yo he usado 2 pinceles planos de pelo de cerda, uno grande, uno mediano, planos, y otro redondo que utilizo para realizar trazos más lineales. Para mí, el dibujo y la pintura no son exactamente lo mismo. En el dibujo se trabaja mucho con la línea y con el trazo. En cambio, en la pintura podemos trabajar las manchas. Es mucho más abstracto, las texturas, las capas, las tonalidades. Para pensar como un pintor
hay que empezar directamente dibujando con el pincel para sentir que estamos pintando. Vamos a empezar mezclando un poco de carmín y un poco de sombra tostada para conseguir este color oscuro que vamos a utilizar para completar el fondo. Y vamos a comprobar con este pequeño truco si el color es correcto para empezar a pintar. Para la primera capa voy a utilizar un pincel grande, plano y una pintura bastante líquida, porque estamos buscando que la primera capa seque muy rápido y de esta manera voy rellenando todas las partes de este color que va a cubrir todo el fondo del cuadro. No hay que tener ningún miedo a los colores más oscuros, porque vamos a dejar los claros para el final del cuadro. He utilizado como medium la trementina para todo el cuadro, pero existen otros tipos de mediums como el aceite de linaza o el liquid que te proporcionan una fluidez y una transparencia muy interesante y un acabado mucho más brillante que la trementina. Yo te recomiendo que experimentes un poco con ellos y que elijas el que más te guste. También es posible mezclar la trementina con el aceite de linaza o la trementina con el liquid. De esta forma podemos configurar diferentes tipos de mediums según las necesidades del pintor. El siguiente paso es perfilar todo el contorno del cuadro y para ello voy a utilizar un pincel redondo. Es muy importante que aprendáis a usar el pincel adecuadamente. Como veis en la pantalla, hay que agarrar el mango de esta forma, un poco alejada del cuadro. Para llegar a dominar el pincel, hace falta muchas horas de práctica. Por eso yo recomiendo que lo hagáis todo con el pincel, como lo hacen los grandes pintores. El color sombra tostada es un color ideal para esbozar. El objetivo de la primera capa es obtener una imagen simplificada con solo 2 tonos, delimitando claramente las zonas más claras de las zonas más oscuras. Y seguimos perfilando todo el rostro, la boca, la nariz, los ojos, el cabello, y ya ves que con mucha lentitud y paciencia, haciendo las líneas más importantes de los rasgos de la cara y mejorando pues lo que teníamos hecho en la primera versión.
Toda esta tarea nos va a llevar un buen rato. He terminado la primera fase. Como veis, tenemos una imagen simplificada con solo dos tonos, con las partes oscuras y claras bien diferenciadas. Ahora ya podemos empezar a darle un toque de color. Con el pincel más grande y plano, sigo pintando con pintura muy líquida y estoy utilizando el azul ultramar, que es el tono más oscuro del vestido. Para simplificar, lo voy a pintar todo del mismo tono
y dejo para más adelante lo que serían los tonos más claros. Con el azul ultramar y un toque de negro de marfil, consigo un tono más oscuro para pintar algunas sombras. Ya he terminado de pintar el vestido azul y ahora os voy a enseñar cómo consigo un tono verde para el fondo con azul ultramar y un poco de amarillo cadmio. Lo voy a mezclar bien y le voy a dar un toque de rojo para que quede un verde más natural. Ahora simplemente voy a usar este tono verde para pintar todas las hojas que voy viendo en el modelo. Yo como referencia uso este iPad y simplemente voy pintando cada una de las áreas con este tono. Como veis, estoy utilizando una pintura tan líquida
que parece que esté pintando en acuarela. Simplemente con un rojo estoy completando las áreas que me faltan. Para pintar la primera capa del rostro, voy a usar una serie de colores como el sombra tostada, el blanco, rojo cadmio, amarillo cadmio. Con esta combinación de colores podemos conseguir un montón de tonos interesantes. No hace falta tener una paleta de 15 o 20 colores. Cuando mezclamos colores, una paleta limitada de 9-10 colores es suficiente para conseguir todos los tonos. Como veis, aquí estoy aclarando el sombra tostada con blanco y voy obteniendo diferentes tonos de más oscuro a más claro. Con un poco de rojo cadmio, un poco de amarillo cadmio, tenemos el naranja, un naranja muy interesante que podemos aclarar con un poco de blanco titanio. Otra forma de conseguir un tono de la piel es con sombra tostada, un poco de rojo, un poco de amarillo y aclarar con un poco de blanco. Recuerda que en la primera capa prefiero un tono un poco oscuro. Dejo para más adelante, en las siguientes capas, para buscar el color exacto y real del modelo. Ahora simplemente estoy rellenando la primera capa con tonos oscuros. Aprovecho para marcar bien las sombras de la cara y haré lo mismo con las manos. Para acabar con la primera capa, simplemente voy rellenando
algunas de las áreas que faltan por pintar y poco a poco vemos como el primer objetivo está cumplido. Una capa muy simplificada, con pintura muy líquida y con los tonos oscuros y las sombras delimitadas. Ahora hay que dejar secar para continuar en la próxima sesión. En este segundo episodio vamos a ver cómo complementar y seguir trabajando lo que hemos hecho en la primera capa, complementarlo con algunas tonalidades oscuras, mejorar todo lo que hemos hecho y preparar el terreno para las siguientes capas. Os dejo en pantalla los 7 errores más comunes. Por ejemplo, un error común es pintar primero la cara, el rostro de la figura y después el fondo. Yo os recomiendo lo contrario, primero pintar el fondo y luego al final la cara. Así vas a conseguir un equilibrio cromático en todo el cuadro. También os dejo un pequeño truco para limpiar tus pinceles que seguro te va a dar muy buenos resultados. Los 7 errores más comunes en los pintores principiantes. Usar muchos colores distintos. Es mejor tener una paleta con pocos colores y utilizarlos bien que tener muchos colores y utilizarlos mal. En este caso, con menos es mejor. Pintar solo con pinceles pequeños. Para ser un buen pintor, yo te recomiendo que aprendas y domines los pinceles grandes y dejes los pinceles pequeños solamente para los detalles. Difuminar los colores demasiado. Si difuminas mucho los colores en la tela, corres el riesgo de que te queden un poco apagados. Pintar con colores muy vivos o muy claros. El aficionado tiene un poco de miedo de usar los colores oscuros. Agarrar el pincel de forma incorrecta. Y pintar con colores planos en vez de combinar diferentes tonos. No se trata de pintar una superficie todo del mismo color, sino de combinar diferentes tonalidades para conseguir un efecto pictórico. En esta segunda capa sigo completando y concretando cada una de las áreas. Como veis, sigo utilizando sin ningún problema el pincel más grande que tengo, que es muy versátil y con el cual voy a pintar el 80% del cuadro. En esta diapositiva os voy a comentar algunos conceptos sobre teoría del color. Aquí vemos en pantalla todos los colores que estoy utilizando en mi paleta y os voy a comentar un poco cómo aclarar y oscurecer cada uno de los colores.
Para aclarar un tono concreto, podemos mezclar nuestro color con un poquito de blanco o incluso con un poquito de amarillo. Pero para oscurecer podemos usar diferentes estrategias. Podemos añadir un poco de sombra tostada, un poco quizá de marfil o un gris. Pero otra manera de hacerlo es añadir un poco del color complementario. El color complementario es el color contrario del que vemos en esta esfera. Por ejemplo, si tenemos un verde muy brillante y añadimos un poco del color contrario, complementario, en este caso el rojo, pues obtendremos un verde mucho más apagado o más neutro. Por el contrario, si tenemos un rojo muy brillante y lo queremos neutralizar, podemos añadir un poco de verde en la mezcla y obtendremos un rojo un poco más apagado, más neutro, más oscuro. Aquí vemos un esquema de la estrategia que vamos a seguir para pintar este cuadro. Como veis, en la primera capa hemos utilizado una pintura muy líquida, hemos pintado con formas muy simples, sin entrar en detalles, y con colores muy oscuros. A medida que vamos trabajando en el cuadro, las capas se vuelven más definidas, con más detalles, y vamos a usar una pintura más densa, con más cantidad de pintura y menos cantidad de medium. Vamos a buscar colores más reales. Y finalmente vamos a pintar los colores más claros y los brillos. Para conseguir este tono tan bonito del vestido, este azul, voy a mezclar el azul ultramar con azul celeste y como veis consigo un azul intermedio que me va a servir para gran parte del vestido. Pero os voy a mostrar otros tonos más oscuros, más verdosos, que también voy a añadir en diferentes partes del cuadro.
Como veis, sigo trabajando el fondo de la pintura, ahora aclarando pues con un color más rosado a zonas más claras de este fondo oscuro que hemos pintado en la primera capa. Y como veis, aquí la pintura es un poco más densa, pero sigo utilizando el mismo pincel grande como a mí me gusta y añadiendo pequeños detalles que quedan muy bonitos y que solapan una capa con otra. Y lo mismo hago con las flores del fondo, trabajando poco a poco, añadiendo colores claros con una pintura más densa, solapando el trabajo en esta capa con la capa anterior y añadiendo detalles en todo lo que sería el fondo de la pintura. Mientras dejamos secar el trabajo anterior, os voy a comentar un pequeño truco para limpiar pinceles que funciona muy bien. Primero de todo hay que quitar el sobrante del pincel y lo vamos a hacer con papel y también con aceite de girasol, que nos va a ayudar a quitar toda la pintura incrustada del pincel. Luego, con agua y lavavajillas vamos a limpiar bien ese pincel y finalmente lo vamos a untar otra vez con aceite de girasol limpio, para que conserve sus propiedades y podemos usarlo en la próxima sesión como si fuera un pincel nuevo. Y otra vez aquí en la paleta, creando nuevos tonos, esta vez tonos más anaranjados que voy a usar para el rostro, pero como veis, siempre mezclando con pocos colores, unas mezclas muy fáciles de recordar, no tienen ningún tipo de dificultad, mezclando 2-3 colores y creando tonalidades más claras y más oscuras.
Como veis, en este segundo capítulo hemos ido mejorando cada una de las partes del cuadro. Hemos empezado a utilizar el pincel más pequeño para pintar algunos detalles. Y aquí vemos cómo estoy trabajando la parte de las sombras de la cara, poco a poco, con un color oscuro, sin miedo, perfilando bien. Y prácticamente hemos terminado todas las partes más oscuras del cuadro. Vemos la evolución del cuadro desde el inicio y ahora todo está preparado para las siguientes capas, donde empezaremos a añadir colores más claros. En este tercer capítulo vamos a ver cómo he completado este fondo floral tan bonito para luego entrar en zonas más concretas como la mano, el rostro, el cabello. Veremos cómo pasar de una capa base más bien líquida a una capa donde hay más pintura, menos medium, la pintura es un poco más seca. Esta combinación de capa líquida con capas más densas hará un efecto muy bonito en la pintura. Aquí vemos un ejemplo de lo que sería en la izquierda la pintura más líquida. En cambio, en la pintura derecha estamos usando una pintura más densa y, como veis, el efecto pictórico es diferente. Poco a poco vamos a conseguir colores mucho más exactos al modelo, siempre respetando la regla de que primero hay que pintar las zonas más oscuras y las sombras y dejar los claros y los brillos para el final. Os dejo con la diapositiva que incluye mis 10 consejos para pintar mejor. Mis 10 consejos para pintar mejor. Aprenda a esbozar con el pincel. De esta forma vamos a desarrollar una mentalidad más de pintor y vamos a olvidar un poco la mentalidad del dibujante. Usa una paleta limitada de pocos colores. Usar pocos colores es mejor que usar muchos colores. Aprende a pintar con pocos. Evita difuminar excesivamente los colores en la tela, ya que corres el riesgo que tus tonalidades se apaguen. Pinta primero los colores oscuros antes que los claros. Pinta el 80% con pinceles grandes. Para mí, dominar el pincel grande me parece muy importante y evita el detallismo exagerado. Te ayuda a simplificar y a pintar de forma más abstracta. Pinta el fondo antes que la figura. Los colores se relacionan mucho entre ellos y pintar el fondo primero nos ayuda a encontrar un equilibrio cromático. Pintar graso sobre magro si usas aceite de linaza. Significa que utilizaremos más aceite en las capas finales
que en las capas primeras. Y para terminar, escucha música y déjate llevar. Fluye y disfruta del momento presente cuando pintes. Después de estos 10 consejos para pintar mejor, seguimos trabajando asegurando que la última capa esté bien seca. Vamos a mejorar todo el vestido azul añadiendo tonos más claros sobre la capa de colores oscuros que hemos realizado anteriormente. Para pintar los colores claros, vamos a usar una pintura mucho más densa que la anterior. Para ello usaremos una mezcla con más cantidad de pintura y menos trementina. Esta combinación de capas oscuras y capas con tonos más claros nos dará un efecto pictórico muy bonito y muy profesional. Y haremos exactamente lo mismo con los tonos claros de las flores, combinando la nueva capa con la capa anterior.
Con el pincel plano pequeño voy a focalizarme en mejorar la corona de la cabeza, creando combinaciones de colores de una forma abstracta, poco definida, pero que en cambio a cierta distancia se ve perfectamente. Podemos observar que este retrato de Picasso es un retrato de un niño con un tono de piel un poco diferente del normal. Es un tono de piel que parece de un niño enfermo y por eso estoy utilizando este color un poco oscuro con sombra tostada y un poco de blanco. Voy preparando el terreno para luego pintar las zonas más claras de la cara, pero primero voy a definir un poco las zonas más oscuras.
Pintar el rostro va a ser una tarea un poco complicada porque es la zona más importante de la obra y tiene que verse muy bien. Con el pincel pequeño voy trabajando y construyendo las formas, delimitando áreas y añadiendo diferentes tonos. En el siguiente capítulo veremos cómo terminar el rostro con los colores más reales al modelo.
En este cuarto y último capítulo nos vamos a focalizar en los detalles del cuadro. Sobre todo, cómo concretar la zona del rostro, que es la más importante. Para ello, os voy a enseñar cómo conseguir tonos piel de una forma mucho más simple. En esta fase final podemos utilizar pinceles mucho más pequeños para complementar todos los detalles. Debemos buscar los colores lo más reales posibles al modelo. Y nos vamos a dedicar mucho más a los colores claros y los brillos. Recuerda que hay que pintar con paciencia, con trazos cortos. En esta fase podemos usar una pintura mucho más densa, con más cantidad y mucho más seca. Para conseguir este efecto debemos mezclar los colores con solamente un poquito de trementina. En este último episodio, en el cual vamos a pintar la última capa del cuadro, vamos a buscar colores lo más reales posibles al modelo. Normalmente, a los pintores iniciados les gusta pintar con tonalidades muy brillantes, pero en cambio les cuesta más usar tonos más neutros. Si nos fijamos bien en el cuadro de Picasso o en cualquier retrato realista, nos daremos cuenta que los colores reales suelen ser colores un poco más apagados, más neutros. Marrones, grises, azul gris, verde gris y tonos de la piel muy naturales. Estos son los tonos reales que debemos buscar si queremos pintar de forma realista. Si aprendemos a observar bien las tonalidades, nuestra capacidad para pintar de forma realista mejorará considerablemente. Para un pintor de retratos es importante saber crear tonalidades de la piel de todo tipo. Hay muchas maneras de hacerlo y cada pintor tiene su receta particular. En esta diapositiva os voy a explicar una forma simple de conseguir esas tonalidades.
Por ejemplo, podemos usar un color base, como el sombra tostada, y mezclarlo con un poco de blanco. Otra forma de conseguir tonos piel podría ser mezclando amarillo ocre más rojo cadmio y un poco de blanco. Luego, a partir de ahí podemos obtener muchas más variedades, pero esas serían dos formas bastante simples que todo pintor debería conocer. Estamos en la fase final del cuadro y por eso vamos a poner nuestra atención a los detalles. Para ello usaremos mucho más el pincel pequeño y nuestro objetivo es mejorar todo aquello que no se ajusta al modelo. Poco a poco iremos puliendo cada detalle buscando las tonalidades correctas en cada parte de la obra.
Como veis, evito el detallismo y el perfeccionismo. En lugar de eso, intento pintar de forma abstracta, para recrear la corona de la cabeza. A veces, en la pintura, es mejor simular las formas que definirlas de forma exagerada. Por fin, y después de muchas sesiones y varias capas pintadas, la réplica de Muchacho con pipa de Picasso ha terminado. No ha sido para nada fácil, pero satisfecho con el resultado. Y aquí termina el curso básico de pintura Pinta como Picasso. He disfrutado mucho creando este curso para ti. Espero que os haya gustado y que pronto podáis aplicar todo este conocimiento a vuestras obras. Os recomiendo que empecéis con obras más simples. No hace falta que hagáis una réplica de un gran maestro como Picasso, pero podéis utilizar todo este conocimiento para vuestras obras. Empezad con bodegones, con paisajes, con retratos más simples y poco a poco integrar todo este conocimiento y ya veréis cómo tendréis grandes resultados. En este curso os he mostrado mi visión sobre la pintura al óleo para que mejoréis vuestra técnica, pero evidentemente hay muchas formas de pintar y cada persona tiene su propio estilo. Habrá gente que le guste más pintar con pinceles pequeños, habrá gente que le guste pintar más detallismo, pero lo importante es aprender de todos los estilos y poco a poco construir tu propio estilo. Mi intención al crear este curso siempre ha sido trasladar una forma de pintar mucho más simple de lo habitual. Como veis, hemos usado una paleta muy limitada, pinceles muy grandes. Hemos aplicado la pintura de forma simple, hemos mezclado colores de forma simple, hemos simplificado muchísimo y hemos tenido un gran resultado. Si conseguimos todo esto, pues el objetivo será un objetivo cumplido. Y para terminar, daros las gracias de corazón. Gracias por comprar el curso y por haber confiado en mí. Espero que sea de gran utilidad. Y si tenéis alguna duda o queréis mandarme vuestra opinión, podéis hacerlo yendo a mi página web y mandarme un mensaje. Incluso podéis mandar alguna foto de vuestros trabajos para que yo pueda ver vuestra evolución. Y nada más. Daros las gracias por todo una vez más y hasta la próxima.